les bendiga. Bienvenidos a este tiempo tan importante de estudio de la palabra del Señor. Gracias a Dios que nos da la vida, que nos da la fuerza, la capacidad de poder orar, de poder alabar su nombre, de poder estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios por todas sus bendiciones y por todos sus cuidados. Y precisamente pues es el Espíritu Santo el que nos da revelación de su palabra. Así que quiero invitarte para que oremos y para que pongamos en las manos del Señor este tiempo tan importante. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú eres, Dios amado, el que nos sostiene, el que nos guarda, el que nos guía. Con todo nuestro corazón te damos gracias. Te pedimos, Señor, que por favor seas hablando a nuestro corazón a través de tu palabra, que nos envuelvas con tu gloria, que nos envuelvas con tu presencia. Toma, Señor, el dominio de este momento, toma el gobierno de esta predicación y ayúdanos, Dios, para que podamos crecer en la fe y podamos, Señor, ser edificados a través de tu poderosa palabra. Te damos muchas gracias por bendecirnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero compartirles un tema al que le puse por título: con la ayuda de Dios podemos vencer. No hay obstáculo, no hay situación difícil, no hay oposición que en Cristo Jesús no podamos superar. Y es muy importante que tengamos en cuenta esa verdad. Con la ayuda de Dios podemos vencer, podemos superar toda crisis, toda adversidad, porque en el Señor Jesucristo somos más que vencedores. Así que vamos a leer una porción de la Escritura que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y vamos a desarrollar entonces el primer punto, que dice el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es muy importante. El discernimiento espiritual es fundamental en la vida del cristiano. El discernimiento espiritual es muy importante. Vamos a leer, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a leer, donde dice la palabra así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Muy bien, lo primero que vemos en estos dos versículos es la participación de tres personas. Primero nos habla del Señor Jesús, quien estaba lleno del Espíritu Santo. Luego nos habla del Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto. Y en tercer lugar nos habla del diablo, quien vino a tentar a Jesús. Respecto al Señor Jesús, el pasaje nos dice que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura permitió que el Espíritu lo llevara al desierto. Lo que nos enseña que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos sensibles a la guianza del Espíritu. Somos obedientes a la dirección del Espíritu. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo. Con razón, la misma palabra del Señor también nos dice más adelante a través del apóstol Pablo acerca de la importancia de esa llenura del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dijo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra ser es un verbo que aparece en un presente continuo, es decir, es algo que tenemos que hacer de manera constante, de manera continua. Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces necesitamos llenarnos del Espíritu siempre. El Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y por eso fue llevado por el Espíritu al desierto, de manera que el estar lleno del Espíritu Santo permite que el Espíritu nos pueda dirigir y nosotros seremos sensibles a esa dirección. Caminaremos en la voluntad del Señor. Y luego nos dice en el versículo 40 que era tentado por el diablo. Perdón, en el versículo 2 dice que por 40 días era tentado por el diablo. Entonces aquí aparece
el enemigo, aunque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y aunque Jesús estaba en el desierto como el Espíritu lo había guiado. Entonces, el hecho de que estemos llenos del Espíritu Santo y el hecho de que estemos haciendo la voluntad del Señor no significa que el enemigo no va a venir. Y por eso es tan importante el discernimiento espiritual. Una persona en una comunión con el Señor y en ese anhelo de la llenura del Espíritu Santo va a tener discernimiento. Va a tener la capacidad de identificar las obras del enemigo y los dardos que lanza el enemigo. Dice que era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el enemigo, el diablo, ve la necesidad de Jesús y va a atacar de acuerdo a la necesidad. Pero cuando nosotros como hijos de Dios procuramos esa guianza del Espíritu Santo y nuestro espíritu empieza a ejercitarse en las cosas del Señor, entonces vamos a tener un discernimiento activo que nos va a permitir identificar por dónde el enemigo está atacando o por dónde el enemigo quiere hacer daño. Por eso es tan importante el discernimiento espiritual. Muy bien, vamos a ver ahora aquí en segundo lugar. Número 2. La palabra de Dios. Aquí aparece un agente muy importante que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma y alimento. Es nuestra arma, porque recuerden ustedes que también en la carta a los Efesios se nos habla de que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces vamos a leer aquí en Lucas capítulo número 4, vamos a leer versículos 3 y 4. Recuerde que estamos en función de este pensamiento. La palabra de Dios es nuestra arma y alimento. No es la única arma, es una de las armas que Dios nos ha dado. Entonces dice Lucas capítulo 4, versículos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Notemos entonces que el Señor Jesús está lleno del Espíritu Santo, está en la voluntad del Señor, pero aún así viene el tentador. Lanza entonces esa propuesta al Señor Jesús: ¿tienes hambre? El enemigo ve la necesidad y le dice entonces: si eres hijo de Dios, entonces di que esta piedra se convierta en pan. Entonces viene el enemigo a tentarlo, viene el enemigo a ofrecerle alternativas para que Jesús se salga de la voluntad de Dios. Porque el objetivo del tentador es precisamente ese: sacarnos de la voluntad de Dios, sacarnos del diseño de Dios, sacarnos de los tiempos de Dios, hacer que nosotros hagamos cosas por nuestras propias fuerzas, que hagamos las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y cuando eso nosotros hacemos, los resultados son tristes, los resultados son dolorosos. Ahí es cuando aparece el fracaso, viene la ruina, viene la angustia, viene la tristeza y todo lo demás, porque nos salimos del propósito de Dios. Entonces digamos que el enemigo no tiene la fuerza para obligarnos a hacer algo malo, pero sí nos ofrece las alternativas y al final nosotros tomamos la decisión. Pero el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu, fortalecido en la plena voluntad de Dios, y le contestó, según el verso 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Por eso vemos que entonces la palabra de Dios es nuestra arma. La palabra de Dios se convierte en un arma poderosa para nosotros, y Efesios les decía ahora la presenta también como una espada. Pero todo soldado tiene que aprender a utilizar la espada desde el punto de vista natural. Todo guerrero, todo soldado del ejército en la antigüedad tenía que practicar y aprender a manejar la espada. Nosotros como hijos de Dios, como soldados del ejército del Señor, tenemos que aprender también a utilizar la espada de Dios. Dice la Efesios 6 que es la espada del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, por cuanto Jesús estaba lleno del Espíritu, el Espíritu Santo estaba fluyendo a través de Jesús, y cuando el Maestro abre su boca, fluye la espada del Espíritu. Dice: el Señor Jesús le respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces
Vemos que la palabra del Señor es nuestra arma, pero también es nuestro alimento. Y es por eso tan importante que nosotros estudiemos la palabra, que nosotros leamos la palabra, que nosotros tengamos nuestro devocional diario, ese tiempo para hablar con Dios, ese tiempo para leer las Sagradas Escrituras, porque eso nos alimenta, eso nos nutre. Y cuando un corazón está lleno del Espíritu Santo y está lleno de la palabra de Dios, no hay diablo que lo resista. No hay espíritu inmundo que lo resista, porque está caminando con la gloria de Dios, está avanzando con el poder del Señor. Entonces necesitamos nutrirnos a través de la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos, como dice la misma Escritura, meditar en ella continuamente. Y esa meditación de la palabra hace que nuestro espíritu se haga fuerte, se haga poderoso para enfrentar y destruir los dardos del diablo, para enfrentar y destruir las maquinaciones de Satanás contra nuestra vida o contra nuestra familia, como lo estamos viendo aquí. Entonces, leamos la palabra, deleitémonos en ella como si fuera ese alimento más delicioso, pero que viene es a fortalecer nuestro espíritu, renueva y transforma nuestra mente y hace que nosotros caminemos en esa voluntad del Señor, voluntad en la que el diablo no nos podrá detener. Muy bien, vamos a ver entonces ahora en tercer lugar, punto número 3, algo muy importante: cuida tu adoración a Dios. Recordemos que la misma Escritura nos dice que el Señor busca adoradores. Vamos a leer Lucas capítulo 4 del versículo 5 al 8. Dice Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Imagínate a Jesús en ese monte alto e imagínate al diablo mostrándole todos los reinos de la tierra. Porque aquí hay algo importante, y es que el diablo tiene la facilidad de mostrarnos cosas, de hacernos ver otras. Por eso es tan importante el discernimiento espiritual. ¿Ve? El enemigo siempre está pintándonos escenas de tragedias, de fracaso, para generar miedo en el cristiano, o genera escenas, ¿verdad?, de maldad, de iniquidad, de rebelión contra Dios, contra su palabra, queriendo llevar al cristiano a esos escenarios. Y por eso viene el diablo y le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Versículo número 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Claro, cuando Adán desobedeció en el Edén, le entregó la autoridad al enemigo y el diablo la tomó y tiene ese gobierno sobre los reinos de la tierra, tiene esa influencia sobre los reinos de la tierra y le ofrece al Señor Jesús esa autoridad. Pero recordemos que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Cuando Cristo resucitó, retomó la autoridad. Por eso a la iglesia le dio la autoridad. Y le dijo a la iglesia: en mi nombre, en la autoridad de Cristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Pero en ese momento Cristo no había muerto en la cruz ni había resucitado. Entonces el diablo le dice: toda esa autoridad te daré, dice, versículo 7, si tú postrado me adorares, todo eso será tuyo. ¿Cuántas veces el enemigo sigue utilizando la misma estrategia? Nos presenta cosas de este mundo, nos presenta tesoros de este mundo y nos dice tal vez: todo esto te daré si tú me adoras, todo esto te entregaré si tú haces esto y aquello. Y ese principio siempre lo está enviando contra los hijos de Dios, queriendo llevarlos a la desobediencia, para que entonces venga el juicio divino. Y él participa destruyendo, por supuesto. Pero entonces el Señor Jesús le responde en el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está:
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es fundamental que tengamos en cuenta esto. Cuidar nuestra adoración a Dios. Porque el diablo le dice, si tú te postras y me adoras. O sea, el diablo está buscando la adoración del Hijo de Dios. Así como en Juan dice la Escritura que el Señor está buscando adoradores, el diablo también. Lo que pasa es que el diablo presenta cosas con las cuales engaña. Pero nuestro Dios nos muestra la verdad, la vida eterna, los beneficios venideros de su reino. Estaremos para siempre con el Señor. Somos librados del juicio y la condenación eterna. Recibiremos un cuerpo glorificado y estaremos para siempre con el Señor. Pero aquí el diablo está procurando que Jesús se someta a él. Y por eso el Señor le responde, apártate de mí, porque escrito está. Vemos una vez más que el Señor utiliza la palabra de Dios como su arma. Como su arma. Dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuida tu adoración a Dios. ¿Con qué frecuencia el enemigo quiere derribar en nosotros nuestra vida de adoración? ¿Con qué frecuencia el enemigo trae o hace que el cristiano caiga en un exceso de ocupaciones, en un exceso de actividades? Hace que el cristiano empiece a pensar en otros caminos y no en los caminos de Dios. ¿Con qué frecuencia el enemigo empieza a venir para ofrecerle cosas de este mundo con el objetivo de apartarlo de Dios y derribar su altar de adoración al Señor? Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías vino al monte Carmelo para adorar al Señor, dice la Biblia que él llegó a la cima del monte Carmelo y allí había un altar, pero ese altar estaba derribado, estaba arruinado, destruido. Cuando el enemigo logra derribar el altar de adoración a Dios en nuestro corazón, todo se viene abajo, todo se viene abajo. Los ídolos entonces se hacen fuertes y el culto al Señor se viene abajo, con todo lo que eso significa, porque recordemos que en tiempos del profeta Elías los cielos se cerraron y vino la tremenda sequía por 3 años y medio. Vino el fracaso, la ruina, el caos para el pueblo de Israel. Entonces el enemigo quiere eso precisamente, apartarnos del Señor. Pero el Señor dice aquí, dice la Escritura, adora al Señor y sirve a Él. Adora al Señor y sírvele a Él, porque en la medida en que usted y yo adoramos, hacemos que haya un canal de comunicación, que haya como un fluir del cielo sobre la tierra. Cuando de nosotros fluye a Dios nuestra adoración, de Dios fluye hacia nosotros su presencia con todas las bendiciones que esto implica. Pero cuando el enemigo corta la adoración, todo se viene abajo. Y no es que él tenga el poder para cortar la adoración, lo que pasa es que presenta tentaciones, presenta alternativas, y nosotros tenemos que tener el discernimiento y utilizar la espada del Espíritu para reprender y rechazar las ofertas del enemigo, para que nuestra vida de adoración mantenga allí ferviente, para que nuestra oración mantenga allí ferviente, constante, orando siempre al Señor, adorando al Señor, para que esos cielos mantengan abiertos y fluya la gloria de Dios, fluya su poder, fluya su voluntad en nuestra vida y en toda nuestra familia. Que podamos seguir adorando y sirviendo al Señor para que su reino se establezca en la tierra y se haga su voluntad aquí, así como en el cielo. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que podamos nosotros cuidar nuestra vida de adoración, nuestra vida de comunión con el Señor. Muy bien, vamos a ir ahora al punto número 4. Este es un punto muy importante que contiene muchas enseñanzas. Confía en el cuidado de Dios. Confía en el cuidado de Dios. Pero algo importante, confía en el cuidado de Dios sin provocarlo. Ya le voy a explicar qué quiero decir con esto. Vamos a leer entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, versículo número 9 al 13. Vamos a leer esta última parte. Dice entonces Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén. El diablo, dice la Escritura, le llevó a Jerusalén
y le puso sobre el pináculo del templo, sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, Satanás le dijo al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, ¿verdad? Mire usted cómo lo está tentando. Si eres el hijo de Dios, haz tal cosa. Está provocando una acción. Versículo 10, porque escrito está, lánzate desde aquí Jesús. Al fin y al cabo la Biblia dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Acaso no dice la Biblia que los ángeles te van a proteger, que los ángeles te van a librar? Lánzate de aquí, le está diciendo el diablo. Verso 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Note que Jesús no le dijo mentiroso, porque la Biblia así lo dice. El diablo estaba citando el Salmo 91. Pero entonces el Señor lo que le dice es, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, nosotros debemos confiar en el cuidado de Dios, pero no provocarlo. Nosotros podemos confiar en la misericordia del Señor, pero no por eso de manera intencional lo vamos a desobedecer. Ah, es que Dios tiene misericordia y me perdona, entonces no importa lo que yo hago. Ah, es que como Dios es amor, no importa cómo yo me comporte. Ah, es que una vez yo me convierto en hijo de Dios, ya soy salvo y no importa lo que pase. No importa cómo viva porque Dios es amor misericordioso y me perdona todo. No, Dios es misericordioso y la gracia de Dios en Cristo nos ha alcanzado, pero también Dios es santo. Así lo presenta la Escritura. Dios no quiebra su propia palabra. Por eso el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. El pueblo de Israel tentó a Dios en el desierto. Lo provocaron, diciendo, y si Dios está con nosotros, ¿dónde está la carne para comer? ¿Dónde está el alimento? Él nos sacó para matarnos en este desierto. Y podemos nosotros caer en el pecado de tentar a Dios, pensando que podemos seguir las ofertas del mundo y nada malo va a pasar. No, hermanos, tarde o temprano llega la factura de cobro. Nosotros no podemos menospreciar la palabra del Señor, no podemos menospreciar el consejo de Dios. Lo que debemos hacer nosotros es conducirnos con temor de Dios en la presencia del Señor y amando su palabra, caminando en la palabra del Señor, y Él nos fortalece para que nosotros podamos vencer. Podemos pasar por tiempos complicados. Por ejemplo, tal vez llega un momento de escasez a nuestra vida porque Dios quiere trabajar en nuestro corazón o nos quiere ayudar a crecer en la fe, en fin. Entonces podemos llegar a enfrentar un momento de escasez, pero eso no quiere decir que vamos a hacer negocios ilegales, que vamos a entrar en negocios ilícitos, que vamos a entrar a hurtar o que vamos a hacer que otras personas entren en cosas malas para nosotros tener beneficios. Dios no va a bendecir eso. No podemos pensar que porque estamos en un momento de crisis tenemos licencia para hacer lo malo. De ninguna manera. No podemos tentar al Señor nuestro Dios. Debemos confiar en Él sin provocarlo. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace. Nuestra parte es confiar en el Señor, sabiendo siempre que Él nos guarda, que Él nos bendice, que Él nos fortalece, que Él nos ayuda. Dice ahora el versículo número 13. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es interesante esa frase, se apartó de él por un tiempo. En este momento el Señor Jesucristo alcanza una gran victoria sobre el tentador, alcanza una gran victoria sobre el enemigo, victorias que nosotros en Cristo Jesús vamos logrando día a día, en Cristo Jesús. Pero no podemos ignorar que el enemigo va a querer volver, por eso la importancia del discernimiento espiritual. Dice que se apartó de él por un tiempo. Después de cierto tiempo, el diablo volvió a la vida de Jesús a tentarlo, pero ¿a través de qué o de quiénes lo hizo? La palabra de Dios nos enseña que los escribas y fariseos venían a Jesús para tentarlo,
Así dice la Escritura, para tentarlo. Entonces el enemigo cambió la forma y cambió hasta el instrumento, porque en el desierto el diablo atacó a Jesús, no había más agentes, Jesús, el Espíritu y el diablo, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje nos dice que el enemigo volvió después de un tiempo y lo hizo, como nos enseñan los evangelios, a través de personas. Los escribas y los fariseos venían a tentar a Jesús. Pero el Señor siempre estuvo fortalecido. El Señor siempre estuvo lleno de la palabra. El Señor siempre estuvo lleno del Espíritu. Como nos dice aquí, Jesús lleno del Espíritu Santo. Y caminando en el poder del Espíritu echaba fuera demonios. Y les respondía con autoridad y sabiduría a los escribas y fariseos que lo venían a tentar. El Señor caminó en victoria porque Él dependía del Padre Celestial y del poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros podamos fortalecer nuestra vida espiritual en la palabra del Señor y que nosotros podamos fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo. Que le pidamos siempre al Señor esa llenura del Espíritu, que podamos amar la palabra del Señor y avanzar, seguir siempre adelante en el nombre de Jesucristo, aunque el enemigo quiera venir. En Jesucristo el Señor somos más que vencedores. Quiero invitarte para que oremos en este momento, para que clamemos a Dios esa fortaleza, esa llenura del Espíritu y esa palabra revelada en nuestro corazón, para que avancemos en el nombre del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, por todas tus misericordias. Gracias te damos porque tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro escudo. Tú eres el que nos lleva en victoria, Señor. Tú eres el que nos fortalece y nos levanta. Dios mío, gracias por tu palabra que nos recuerda la importancia que tenemos, Dios mío, de buscarte, la importancia de permitir esa llenura del Espíritu Santo. En esta hora te pedimos, Señor, llénanos del Espíritu Santo. Llénanos, Dios mío, de tu gloria, de tu poder. Llénanos del Santo Espíritu, Dios mío. Renueva en nosotros la unción del Espíritu. Dios mío, aumenta en nosotros la revelación de la palabra, la revelación de las Sagradas Escrituras, y ayúdanos, Dios mío, a avanzar en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a seguir adelante en la fe. Ayúdanos a seguir adelante en tu palabra. Ayúdanos a avanzar rechazando las ofertas del diablo en el nombre de Jesucristo. Cubre nuestra mente con tu preciosa sangre. Limpia nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, y revístenos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Revístenos de la unción, Señor, para seguir avanzando y para derrotar los dardos del diablo en el nombre de Jesucristo. Hoy traemos nuestra familia delante de ti. Hoy traemos nuestro hogar delante de ti, Señor. En tus manos encomendamos nuestra familia. En tus manos encomendamos nuestro hogar, Señor. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro futuro. En tus manos nos encomendamos y te damos gracias porque tú los guardas, tú nos bendices, Señor. Tú estás con nosotros y hoy declaramos, como está escrito, en Jesucristo el Señor somos más que vencedores. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor, por tu cobertura. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias por levantarnos en victoria y en bendición. Amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias te damos, Dios mío, por todas tus bendiciones. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su misericordia, por todas sus bendiciones. De corazón, Dios te guarde, Dios te bendiga. El Señor derrame abundancia de bendiciones sobre tu casa y sobre toda tu descendencia. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima ocasión.